Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo, dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato, vamos a comenzar con la unidad de ángulos y distancias en el espacio. En particular nos centraremos en los ángulos y las proyecciones en el espacio, en 3D. Es el primer vídeo de la última unidad del bloque de geometría y bueno, en esta unidad la daremos en 3 vídeos solamente. Bien, el ángulo que forman dos rectas, R y S, es el menor ángulo que se puede formar entre dos vectores mu y v. Y bueno, como vimos en la primera unidad del tema, el ángulo entre dos vectores es el módulo del producto escalar de los dos vectores sobre el producto de los módulos. Eso va a coincidir con el coseno del ángulo, con lo cual el ángulo va a ser el arco coseno de esta cantidad. Entonces el ángulo entre dos rectas pues se va a reducir a calcular el menor de los ángulos que se puede formar entre dos vectores. Notemos que cuando nosotros hagamos este cálculo y aplicamos arco coseno, nos van a salir dos valores, este de aquí de alfa y otro valor más asociado a ese ángulo, que es este de acá, este ángulo de acá. Y lo que tenemos que hacer es calcular el producto escalar de los vectores directores, dividirlo por los módulos de cada uno de los vectores y entonces aplicar arco coseno a eso. Eso nos va a dar un valor que es el ángulo. Notemos que van a haber dos ángulos que van a tener el mismo valor y tomaremos el menor de ellos. Si el producto escalar de los dos da 0, pues el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa, en ese caso, el coseno vale 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Bien, otro aspecto es el ángulo entre una recta y un plano. Este es un tanto diferente. La idea es que, lo que podemos hallar, lo que sí conocemos, va a ser el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano. ¿Vale? Este ángulo lo vamos a poder calcular sin ningún problema. Ese ángulo va a ser el módulo del producto escalar de ambos vectores sobre los módulos de cada uno de los vectores, pero este ángulo no va a ser el ángulo que estamos buscando, sino que va a ser el complementario de dicho ángulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el vector normal al plano va a estar perpendicular al plano. Entonces, 90 menos el arco coseno de esta cantidad, o sea, 90 menos el ángulo comprendido entre el vector director y el vector director de la recta y el vector normal al plano va a coincidir con el ángulo que hay entre la recta y el plano. A fin de cuentas es calcular el producto escalar del vector director de la recta y el vector normal al plano dividido por sus módulos y aplicar arco coseno, y al ángulo que nos dé, tomar el menor de los ángulos y al ángulo que nos dé, pues restarle 90 grados. O sea, restarle ese ángulo a 90 grados. Y entonces obtendremos el ángulo entre el cual están la recta y el plano. Veamos un ejemplo. Si tenemos dos rectas, estas dos rectas, ¿vale? Una dada como ecuación continua, otra dada en ecuación paramétrica, y queremos hallar, por ejemplo, notemos que el vector director de la primera recta es este de acá, va a ser los denominadores de esta ecuación, menos 2, 3 y 1 es este vector de aquí. Y por otra parte, el vector director de esta recta va a ser los elementos que acompañan al parámetro. Entonces aquí será 1, en y será 0 y en la tercera componente 1, será el 1, 0, 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hallar? Tenemos que hallar primero el producto de ambos vectores, el producto escalar de ambos vectores va a ser menos 2 por 1 es menos 2, 3 por 0 es 3 y 1 por 1 es 1. Cuando sumamos todo esto nos da menos 1 y aplicamos módulo a esto, con lo cual el módulo del producto escalar va a ser igual a 1, aparece acá. Y por otra parte tenemos que hallar los módulos de ambos vectores. Eso va a ser la suma de los elementos al cuadrado, o sea, módulo de u es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado.
¿vale? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1, con lo cual esto es raíz cuadrada de 14, que es lo que aparece aquí. Por otra parte, el módulo de este es raíz cuadrada de 2, ¿vale? Porque todos son 1, es una raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es raíz cuadrada de 2, y es multiplicar estos dos. Entonces tenemos que va a ser raíz cuadrada, 1 sobre raíz cuadrada de 14 por raíz cuadrada de 2, y esto va a dar 2 raíz cuadrada de 7. El arco coseno de esto es aproximadamente 80 grados, 79,6 con 6 minutos 23 segundos podemos dar aproximadamente 80 grados, o poner todos estos valores. Por otra parte, si queremos hallar el ángulo entre esta recta que aparece acá y este plano, ¿vale? Lo primero que hacemos, recordamos, tomamos el vector director de la recta y el vector normal al plano. El vector director de la recta van a ser los elementos que están en el denominador, es el menos 1, 1, 1, y el vector normal del plano es el 1, 1, 1. Y entonces tenemos ahora que calcular el producto escalar entre ellos. Menos 1 por 1 es menos 1, 1 por 1 es 1, cuando suman da 0 y 1 por 1 es 1, queda 1. Y por otra parte, el módulo de ambos vectores es el mismo, es raíz de 3 para ambos. Entonces, el ángulo comprendido entre estos dos vectores, el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores va a ser 1/3. Y de aquí que se deduce que el ángulo que estamos buscando, que es el complementario de este ángulo que tiene como coseno 1/3, va a ser a 90 grados menos el arcocoseno de 1/3. Y eso da aproximadamente 19 grados y poco más, ¿vale? Entonces, de esta manera se puede calcular el ángulo. Notemos aquí, esta es la recta corta al plano. La idea es que el ángulo que nosotros calculamos es este de aquí y el que estamos buscando es el alfa. Entonces el que podemos calcular es el ángulo entre estos dos vectores, entre mu y n, que es el vector director de la recta y el vector normal al plano. Y después, como el ángulo entre el vector normal al plano y el plano es de 90 grados, entonces el ángulo alfa, que es en el que estamos interesados, es 90 menos este que tenemos aquí, que sería beta, por ejemplo. 90, o sea, beta más alfa tiene que ser igual a 90, con lo cual alfa es igual a 90 menos beta. Bien, supongamos ahora que estemos interesados en calcular el ángulo que forman dos planos, ¿vale? En vez de pensar en el ángulo entre un vector y un plano, pues ahora lo que queremos es calcular entre una recta y un plano el ángulo que determinan dos planos. Ese ángulo va a estar determinado por los vectores normales. Recuerden que los vectores normales en cierta medida nos dan la dirección o la inclinación que tenga el plano, ¿vale? Entonces, si calculamos el ángulo entre los dos vectores normales, vamos a tener el ángulo entre los planos. Para calcular el ángulo entre los vectores normales no es muy difícil. Fíjense que es el producto escalar entre el módulo del producto escalar entre los vectores sobre el módulo de los vectores. Eso nos va a dar el coseno del ángulo, con lo cual, si aplicamos arcocoseno a esta expresión, pues obtenemos el ángulo que estamos buscando. Fíjense que este ángulo coincide con el ángulo que van a formar dos rectas que sean respectivamente perpendiculares a cada uno de los planos. O sea, si tenemos una recta perpendicular a este plano y otra recta perpendicular a este plano, pues el ángulo que van a formar esas dos rectas pues va a coincidir con el ángulo que forman los dos planos. Notemos que el vector director de cada una de las rectas va a coincidir con el vector normal del plano de cada uno de los planos al que es perpendicular. Otro tema interesante a analizar es el tema de las proyecciones ortogonales, o sea, proyectar algo de manera perpendicular sobre otra cosa. Por ejemplo, proyectar un punto de manera perpendicular a una recta o proyectar un punto de manera perpendicular a un plano. La proyección ortogonal de un punto P sobre una recta va a ser otro punto Q que pertenezca a la recta. Ese punto Q tiene que cumplir con la condición de que el vector PQ sea perpendicular al vector director de la recta. ¿Vale? ¿Por qué? O sea, nosotros vamos a tener muchas rectas que van a pasar por P, por el punto P y que van a cortar a la recta R. Así, otras así, otras así, o sea, todas esas. Pero todas esas van a tener un ángulo
¿vale? Todas van a tener un ángulo, pero va a haber una única recta que va a cortar a P, que va a pasar por P y que va a cortar a la recta R de manera perpendicular. Ese punto de corte va a ser el punto que estamos buscando, es la proyección ortogonal de P sobre esa recta R. Y ese punto va a tener la característica de que el vector PQ va a ser perpendicular al vector director de la recta que estamos analizando, de la recta R. O sea, el producto escalar entre PQ y el vector director de R, o sea, PQ por VR, tiene que ser igual a 0, para que ellos dos sean ortogonales. O sea, los vectores sean perpendiculares. Igual se puede hacer con un punto y un plano. Si tenemos un punto que está fuera de un plano, por ahí pasan infinitas rectas, pero va a haber una única recta que corta el plano de manera perpendicular. Ese punto de corte de la recta que pasa por P y corta el plano perpendicularmente va a ser la proyección ortogonal de P sobre el plano. Notemos que la proyección ortogonal, entonces la proyección ortogonal de un punto P sobre un plano va a ser otro punto Q que pertenece al plano y tal que el vector que forman P y Q tiene que ser paralelo al vector normal al plano. O sea, tienen que ser proporcionales. El vector normal al plano y ese vector que estamos utilizando. Bien, vamos a determinar la proyección ortogonal del punto P0000 sobre esta recta que está acá. Una forma de hacerlo es hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta R que pasa por P. Vamos a hallar la ecuación del plano, de este plano, de la recta R, o sea, que sea una ecuación del plano que sea perpendicular a la recta R y que pase por P. ¿Vale? Y hay un único plano que va a cumplir con eso. ¿Vale? Con el vector director de la recta tenemos el vector normal al plano y con el punto P pues ya tenemos definido el plano. Entonces, si n va a ser el vector normal a ese plano, el 2, 1, menos 1, el punto va a ser el P0 y entonces la ecuación normal del plano pues va a ser, recordemos que el vector normal al plano, que va a ser el vector director de la recta, va a tener que coincidir con las componentes que están delante del punto, estas de acá. Y por otra parte, aquí, ¿quién tiene que estar? X menos el Y menos el punto, Z menos el punto. Entonces la ecuación del plano va a ser 2x menos x1 más 1y menos y1 menos z menos y1. Entonces, al final lo que queda es 2x más y menos z igual a 0. Entonces, una vez que tenemos la ecuación del plano, entonces lo único que nos falta es calcular el punto de corte de la recta con el plano que se ha hallado. Y ese punto será la proyección ortogonal. ¿Por qué? Porque va a cumplir que, o sea, que esté en R y que la recta que une a P y a Q sea perpendicular a R. Notemos que hemos construido el plano que pase por P y que sea perpendicular a la recta. Así que la recta que pasa por P y por Q tiene que ser perpendicular a R. Entonces, ahora lo que hacemos es resolver un sistema de ecuaciones con estas dos. O sea, aquí tenemos una ecuación, la ecuación de la recta, aquí tenemos la ecuación del plano, transformamos la ecuación continua de la recta en dos ecuaciones para tener un sistema de ecuaciones de 3 con 3 y el único punto en el que se corte la solución de ese sistema de ecuaciones de 3 variables y 3 incógnitas va a coincidir con el punto que estamos buscando. Entonces, repasando nuevamente, lo que hacemos es, tenemos un punto, tenemos la recta, queremos hallar la proyección ortogonal del punto sobre la recta. Una forma de hacerlo es, construimos el plano, un plano que contenga el punto y que tenga como vector normal a la recta que estamos buscando. Ese plano, una vez que lo hemos construido, lo tenemos acá,
lo que hacemos es buscar la intersección entre ese plano y la recta. Y eso nos va a dar la proyección ortogonal del punto sobre la recta. Vamos a ver cómo se determina la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. La idea es construir una recta que pase por el punto B y que sea perpendicular al plano. Esta es más fácil. ¿Vale? La recta perpendicular al plano pi y que pasa por P. Entonces lo que hacemos es, el vector normal de esa recta va a ser el 2, menos 3, 1 y el punto va a ser el 0, 0, 0. Entonces, la recta que estamos buscando, la ecuación es esta. Podemos, tal vez sea más cómodo escribirla. De esta ecuación continua obtenemos la ecuación implícita, como la intersección de dos planos, y planteamos un sistema de ecuaciones de 3 con 3. Y una vez que tenemos resuelto el sistema de ecuaciones de 3 con 3, obtenemos el punto, la proyección de P, o sea, el punto de corte entre el plano y la recta que es perpendicular a dicho plano, pues va a ser, y que pasa por P, pues va a ser la proyección de P sobre el plano. Pi. Otro caso de proyecciones ortogonales de una recta sobre un plano. Esta es un poco más compleja, ¿vale? Tenemos una recta y queremos ver cómo se proyecta esa recta sobre el plano. En realidad, si nos ponemos a analizar, es como si proyectásemos cada punto de la recta sobre el plano. Para hacerlo, tenemos el plano pi y la recta S. Esa recta, que es la proyección, va a estar contenida en el plano y de tal forma que pi', o sea, el plano que contiene a ambas, ¿vale? El plano que contiene a S y a R, es perpendicular a pi, al plano que teníamos originalmente. O sea, si nosotros construimos un plano que incluya a la recta R y a la recta que queremos hallar, ese plano va a tener que ser perpendicular al plano que tenemos originalmente. Notemos que la proyección ortogonal de una recta sobre un plano también se puede calcular, pues escogiendo dos puntos de la recta. Si tenemos dos puntos de la recta, calculamos su proyección ortogonal de esos dos puntos sobre el plano y posteriormente hallamos la recta que pasa por esos dos puntos que hemos proyectado. O sea, tenemos la recta, lanzamos una proyección ortogonal hacia el plano, tenemos dos puntos en el plano, entonces va a haber una única recta que pase por esos dos puntos. Esa recta tiene que ser la proyección ortogonal de la recta esta sobre el plano. Vamos a ver un ejemplo utilizando el primero de los métodos. La idea es, si tenemos esta recta y entonces queremos hallar la proyección ortogonal de esta recta sobre este plano. Entonces lo primero que hacemos es hallamos el vector director de la recta y el vector normal al plano. Y además vamos a hallar un punto de la recta R. Bueno, el punto está dado, 1, 3, 0. Ese es el punto. El vector director tenemos el 2, 1, menos 1. Y el vector normal al plano tenemos el 2, menos 1, 3. Perdón, 2, menos 3, 1. Y ahora vamos a calcular el plano pi que pasa por el punto P y que tiene como vectores directores el vector director de la recta y el vector normal al plano. Notemos que este plano, como uno de los vectores directores va a tener que ser el vector normal al plano y el otro va a ser el vector director de la recta, va a tener la peculiaridad de que va a ser perpendicular al plano en el que estamos y además de eso va a pasar por la recta que estamos teniendo porque le estamos dando como uno de los vectores directores el vector director de la recta. Entonces ese plano va a tener esta ecuación, es el plano que estamos buscando y el plano pi contiene a la recta R y es perpendicular al plano pi. O sea, el plano pi', el que hemos hallado, va a contener a la recta R y es perpendicular al plano pi. Es este que estamos teniendo acá. ¿Vale? Este pi'. Él va a contener a la recta R, va a ser perpendicular al plano pi porque uno de los vectores directores va a ser el vector normal al plano pi.
Entonces, lo otro que hacemos es la intersección entre pi y pi'. Esa va a ser la recta que estamos buscando. O sea, la ecuación de ella va a ser la ecuación implícita de esa recta. Si la queremos resolver o obtener la ecuación paramétrica, pues es resolver el sistema de ecuaciones, pero ya está, es esa la recta. Espero que esto haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.